Buenas noches, empezamos otra tertulia con Luis Castro aquí en vivo desde Barcelona, España. Hoy nos va a acompañar desde Ecuador, uno de los países que ha estado cubriendo el tema del coronavirus con mayor amplitud, pues la crisis allá de verdad que ha azotado bastante fuerte a pesar de la poca población que tiene este país en Sudamérica y desafortunadamente hay grandes focos de contagio en ciudades importantes como Guayaquil. Pero bueno, para no entrar en materia directamente, les voy a presentar a mi invitada de hoy, que es la consultora política Patricia Astudillo, que además es una gran amiga de la casa. Patricia, que está allá en Quito actualmente. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto estar aquí contigo, qué gusto poder compartir con esto. No es el mejor momento que estamos atravesando, pero creo que siempre es bueno hacer una pausa para analizar cómo se está manejando esta crisis en el Ecuador. Sí, bueno, la verdad que las noticias que están llegando desde allá no son nada alentadoras. Primero, o sea, ¿qué pasó en Ecuador? ¿Qué se hizo diferente para no empezar desde ya a decir que se hizo mal? Obviamente se hizo mal, pero ¿qué se hizo diferente a otros países como fue el caso de El Salvador, la misma Venezuela, países que tomaron de repente decisiones mucho más anticipadas? ¿Qué pasó en general en Ecuador que esta crisis ha golpeado tan fuerte? Bueno, básicamente lo que pasó aquí es que no se tomaron las medidas adecuadas desde el momento que se debe haber hecho. Y esto pasa porque tenemos una crisis de liderazgo político que venimos arrastrando hace varios años. Y al no tener un líder fuerte que tome las cosas por el mando y que tome decisiones rápidas e incluso pueden ser hasta un poco duras, pues dejamos que esto se siga proliferando, dejamos que siga entrando la gente, dejamos que la gente siga infectándose y no lo paramos a tiempo. Pero bueno, lo que ha venido sucediendo es que ha sido principalmente en la ciudad de Guayaquil. Yo sé que tú estás en Quito y Quito, a pesar de todo, todavía no es un foco importante de contagio, pero puntualmente en Guayaquil, ¿qué pasó en Guayaquil para que estemos hablando de la cifra de muertos de la que se habla y no solo de la cifra de muertos, de contagiados y la crisis sanitaria además? Bueno, mira, son varios factores. El principal, tenemos que diferenciar mucho los factores socioculturales y económicos que nos diferencian a Quito de Guayaquil. Hablamos de que Guayaquil es un puerto y su tipo de economía, su tipo de manejo de la economía es diferente al de Quito. En Guayaquil tenemos una economía que es del día a día. Tenemos muchísima gente que vive de lo que va ganando al día y tenemos también una realidad que no se había visibilizado, que es una brecha social muy fuerte en Guayaquil, que siempre la habíamos mantenido como un poco oculta. Aquí lo habíamos, muchos analistas lo llamamos los invisibles en Guayaquil. Entonces vemos que esta gente que estuvo invisibilizada durante muchísimo tiempo, la cual no se le dio atención, pues ahora estamos sufriendo las consecuencias de que esa gente esté bastante infectada. Eso por un lado, y por otro también tenemos un foco de infección muy grande en zonas de mucho dinero de Guayaquil, de Guayas, porque vino gente sin ningún control de Europa principalmente y no cumplieron las normas adecuadas, no hicieron las cuarentenas que estaban pidiendo y siguieron propagando la enfermedad de manera muy rápida. Bueno, eso te iba a comentar, porque lo que yo he venido observando en toda América Latina es que los focos de contagio, sobre todo en las ciudades capitales o en las ciudades importantes, se han dado casualmente en zonas de donde vive gente de clase media, de media alta, que es la que puede viajar mayoritariamente. Mucho se ha discutido aquí en España que ha sido la diáspora ecuatoriana que vive en España la que ha propagado el virus precisamente en ese país, porque son los que han viajado, no sé, de vuelta por las vacaciones. No se nos olvide que pronto, bueno, se supondría que deberíamos estar en la Semana Santa, pero ya no hay Semana Santa y supuestamente a lo mejor muchos ecuatorianos fueron regresando al país, pero supuestamente todo estalló en una fiesta. De eso, ese es el mito que hay. Hubo una fiesta en Guayaquil y se armó este despelote. Bueno, sí, hablando un poco más distendido del tema, el primer caso que se ocasionó aquí en el Ecuador fue por una señora que vino de España, una migrante que venía a visitar a su familia. Fue el primer caso que tuvimos en la provincia de Los Ríos. Pero este realmente no fue el caso más grave, ya que su círculo se cerró, su círculo epidemiológico, y se hizo un poco la contención del caso. Pero hubo una fiesta, sí, un matrimonio, de hecho, en una zona muy residencial y de mucho dinero de Guayas, de un cantón cercano a Guayaquil, donde vino mucha gente del extranjero y se dio esta fiesta sin tomar ningún cuidado, sin hacer, hicieron caso omiso a las recomendaciones de que no se debían hacer fiestas, reuniones tan grandes, y pues ahí se dio un gran contagio.
Además vinieron muchos chicos también de intercambios, etcétera, de Europa, quienes vinieron a Ecuador y empezaron a viajar a playas, a otros lugares y no tomaron en cuenta la prevención de quedarse en casa y así empezó el contagio muy grande en Guayaquil y en San Borondón. Pero ha sido un poco también la indisciplina de la sociedad civil, porque por ejemplo en otros países, por ejemplo aquí en España, dentro de todo la gente, por ejemplo, respeta la cuarentena muy fielmente. La verdad es que aquí no se ve gente en las calles, por lo menos yo estoy en Barcelona, no puedo hablar obviamente de toda España, pero lo que se aprecia aquí es que la gente obedece. Pero da la impresión de que, sobre todo en Guayaquil, la gente siguió yendo a la calle y le importó un poco la cuarentena o por lo menos las órdenes. Mira, yo sé que se ha dicho muchísimo este tema de la indisciplina, pero es muy fácil que yo te diga a ti, Luis, quédate en tu casa, o tú me digas a mí, Patricia, quédate en tu casa. Yo lo voy a hacer, porque tengo una casa donde estar, tengo ciertas comodidades para hacerlo, pero ¿cómo tú le pides a una persona que vive en un cuarto de 2 por 2 con 6 personas, en Guayaquil, que es una ciudad que te hablo que tiene 30 grados promedio de temperatura, que es muy alto, que no tienen aire, que no tienen ni un ventilador y que además viven del día a día, que se quede en su casa? ¿Cómo tú te atreves a decir a esa gente que se quede en su casa? Si tú quieres que ellos se queden en casa, pues darles los recursos, darles la comida, la alimentación para garantizar que ellos puedan hacerlo. Pero hay mucha gente que dice, ok, o me muero por el COVID o mis hijos se mueren de hambre. Son realidades que estamos viviendo y que estamos sacando a la luz y que escondimos durante muchísimos años y que ahora sí nos causan muchos problemas. Pero el Yo no problema me también, el problema con esto es que ya obviamente depende muchísimo del Estado en que intervenga. Y obviamente lo que ha estado pasando es que el Estado ecuatoriano obviamente no ha respondido de la manera que ha debido responder. La alcaldía de Guayaquil ha cometido errores garrafales. Ha sido obviamente sumamente criticado y difundido en las redes, sobre todo aquí en España, el caso de la alcaldesa de Guayaquil con el tema de del avión de Iberia que iba a aterrizar en Guayaquil y la señora agarró y puso unas camionetas de la alcaldía en la pista para que el avión no aterrizase. Ese video está disponible para los que no lo han visto en las redes sociales y obviamente se armó un escándalo porque el avión terminó yendo a Quito al final de cuenta, pero esta señora ni siquiera tuvo la responsabilidad de pensar que ese avión no sabe si tenía ni gasolina para llegar a otro lado. Totalmente, totalmente. Era un avión que venía a retirar gente, que no venía con pasajeros, venía únicamente con la tripulación para retirar gente justamente a sus países y la alcaldesa pasándose por encima de todas las autoridades, porque ella no es la dueña del aeropuerto, el aeropuerto no es de su propiedad, ni tampoco de Guayaquil, es un aeropuerto internacional, metió camionetas y lo cerró. Pero aquí lo que más me sorprende, Luis, es cómo la justicia se manipula para unos y no para otros. Eso debería estar juzgado. Eso no puede simplemente manejarse de esa manera. Y a ella simplemente, pues, se hizo caso omiso, se pasó la noticia y se dejó pasar. Bueno, Cuando eso uno querría pensar que cuando pase esta crisis algo se va a hacer al respecto, porque no puede pasar completamente desapercibido. Bueno, yo me imagino que en España habría que irle a preguntar a las aerolíneas, porque también creo que venía un vuelo de KLM detrás del de Iberia, que creo también le pasó lo mismo, y ambos, el de Iberia y el de KLM, tuvieron que terminar en Quito. Pero yo me imagino que aquí en España, cuando esta crisis también pase en este lado del mundo, la aerolínea va a tomar acciones directas contra no sé si será contra la alcaldía, contra el gobierno, pero obviamente aquí va a pasar algo, esto no puede quedar impune, sería una absoluta locura. pues debería ser así, pero como te digo, aquí la justicia es un poco diferenciadora para quién se mueve, porque la semana pasada también tuvimos el problema de que un alcalde de Baños, de un cantón aquí, se enfrentó con la policía porque no querían dejar entrar flujos de carros y simplemente el gobierno les retiró el resguardo policial a todo un cantón. Ahí se tomaron acciones. Entonces, como te digo, la justicia es un poco para unos y no para otros, es dependiendo cómo lo quiera yo manejar. Pero esperemos que sí, esperemos que ese tema sea tratado porque nos causó problemas incluso internacionalmente. Y hablando de todo, como los locos, como decimos, ¿dónde está el presidente Lenín Moreno a todas estas? Porque unos dicen que está en el Palacio de Gobierno, otros dicen que está escondido en Galápagos, hay gente que excusa al presidente Moreno por su condición física y de salud y dicen que no, que se está resguardando porque el virus, pero bueno, a ver, no sé, hasta en las películas más románticas uno siempre escucha que el capitán muere con el barco, al menos, ¿no? Uno supondría que, bueno, el presidente de la cara. Se le ha visto la cara en algunas conferencias por televisión,
se le ha visto la cara por la internet, en algunos tweets, etcétera, pero no se sabe más nada. ¿Dónde está el presidente? Y para que puedas tomar el tema incluso de largo, ¿por qué el gobierno de Lenín Moreno le sigue echando la culpa de todo lo que está pasando el día de hoy a Rafael Correa, al gobierno anterior? Porque dice que los dejó sin dinero, que no había suficiente dinero en las arcas, que todo lo que está pasando es culpa de Correa. Bueno, empecemos primero por el tema del presidente de la República. Nadie sabe dónde está. A ciencia cierta no te podría decir dónde está. Las noticias nos cuentan que está en el Palacio de Gobierno y los rumores dicen que está en Galápagos. Yo estoy de acuerdo contigo, cuando uno se mete a ser soldado, pues sabe a lo que se metió. Es el mismo caso de los médicos. Los médicos están arriesgando su vida, porque aquí literalmente arriesgan su vida todos los días al ir a los hospitales a intentar salvar vidas. Los médicos, las enfermeras, los enfermeros y la gente, toda la gente relacionada con la sanidad. Todos los días se pone en riesgo su vida. Y sin embargo, el presidente de la República está bien, a buen resguardo y nadie sabe dónde. Y no ha dado la cara. Y encargó su liderazgo a otra persona. Aquí vemos también, como decíamos hace un rato, se van develando ciertas crisis que veníamos arrastrando. Y la crisis también ahí se ve el tema del liderazgo. Aquí no tenemos un liderazgo. Aquí tenemos un presidente con menos del 10% de aprobación de sus obligaciones, de sus actividades. Entonces, al no tener liderazgo, al no tener credibilidad entre la gente simplemente pues hace lo que quiere. Entonces, tenemos una crisis de liderazgo muy, muy, muy fuerte y que la ha asumido el vicepresidente de ciertas maneras, diciendo una cosa un día, diciendo otra cosa otra. Y claro, obviamente siguen echando la culpa a los gobiernos anteriores, lo cual a mí me parece un error. No hay dinero en las arcas fiscales, pero acabamos de pagar 324 millones de dólares de deuda externa. ¿Cómo se te puede ocurrir a ti que en un momento de crisis, un país pobre como el Ecuador pueda darse el lujo de pagar 324 millones y no tener con qué enfrentar esta crisis? Y tener médicos y enfermeras sin los insumos necesarios para enfrentar esta crisis y ponerles a ellos a arriesgar su vida todos los días. Pero ¿y a quién le pagaron esta deuda, todas estas? Porque mucho se ha hablado por allí, han habido algunas intervenciones en televisión sobre este tema, pocas, no muchas, y hablan de que esta deuda se le pagó al Fondo Monetario Internacional, que es parte, bueno, y es el mismo discurso neoliberal que siempre escuchamos, de que es que hay que pagar, que hay que cumplir con las deudas, ¿cómo se llama esto? Hay que cumplir con las obligaciones financieras, etcétera, etcétera, y al final es mentira, porque al final con lo que hay que cumplir es con la gente. Mira, a mí me gustaría que el ministro de Economía nos dé una explicación al país de quiénes son los tenedores de bonos y a quién en realidad se le pagó estos 324 millones de dólares y a quién se le benefició con este pago, porque muchos de ellos, te aseguro que son ecuatorianos que ponen en riesgo a otros ecuatorianos. No sabemos a ciencia cierta quiénes son, porque estos temas nadie habla. Y cuando se pide información al Ministerio de Economía desde la Asamblea, pues simplemente te mandan respuestas a medias. A mí me gustaría que se transparente la información y se muestre una lista concreta de quiénes fueron los tenedores de bonos que se beneficiaron con este pago de 324 millones. La excusa del ministro de Finanzas fue decir que al pagar estos 324 millones iban a entrar al país 2.000 millones de préstamos. ¿Dónde están esos 2.000 millones? ¿Cuándo van a entrar a las arcas fiscales? Aquí no se han pagado ni siquiera los sueldos del sector público, pero se dio prioridad a pagar la deuda. ¿Qué vale más aquí? ¿La vida de las personas o el pago de la deuda externa? Esa es la pregunta aquí. Sí, bueno, Está... obviamente el gobierno ha utilizado este discurso, esta narrativa, precisamente para escaparse de sus responsabilidades, incluso para cerrar este capítulo del tema con el expresidente Correa. La ministra Romo en estos días también estuvo en público, en una televisión nacional, también culpando al expresidente de hacer campaña desde el exilio, con fake news y bueno, una serie de creando cuentas en internet para mentir y desinformar, cuando la realidad es que los que estamos desinformados somos el resto de lo que ellos realmente están haciendo en el Ecuador, porque es muy poca la información. Pero volviendo a la información que sí conocemos, hoy estaba viendo volviendo a Guayaquil, que de verdad es la zona más dramática en este caso. La verdad es que me causó mucho impacto ver que la alcaldía de Guayaquil, con bombos y platillos, como que si es que estaban haciendo un favor impresionante, anunciaba que iba a enviarle a las familias 1.000 ataúdes hechos de cartón. ¿Cómo tú vas a poner un cuerpo, un cadáver en un cartón?
¿A quién se le ocurre semejante idea? Mira, a mí me da hasta vergüenza que mi país esté poniendo como un ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel internacional. Y cómo podemos tratar de una forma tan inhumana, y perdón la palabra, Luis, miserable a las personas. ¿Cómo se les ocurre que se puede ser una alternativa? Eso es indigno. Eso es absolutamente indigno. Eso no se puede hacer. En diciembre, la alcaldía de Guayaquil recolectó $1.801.200 en la Teletón. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué ese dinero no se destina a ayudar en esta crisis emergente? ¿Cómo puede ser que familias tengan en sus casas cadáveres 5, 6, 7 días sin Sí, poder hacer sí. nada? Bueno, lo que estamos viendo, que se ha visto en redes sociales, en videos que ha mandado la gente, que publica la gente, es que han tomado la decisión por motus propia y además que estamos perdiendo hasta la humanidad en cierta forma, porque cuando un familiar tiene que llegar al extremo de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a sacar el cuerpo de, no sé, de quien haya sido tu padre, tu abuelo, tu tío, tu primo, el que sea, a la calle para colocarlo en, bueno, las fotos que he visto yo y videos han sido a veces en mobiliarios, en muebles, etcétera, y quemarlos en la calle, enfrente de todo el mundo, así a la intemperie. A qué punto de desesperación están llegando los ecuatorianos en esa zona como para tener que recurrir a ese método que bajo todo concepto es inhumano? Es que mira, estamos hablando justamente de lo que tú dices, desesperación, porque un cadáver que muere por coronavirus es un foco de infección. Ujú. Tú no puedes tener, o sea, normalmente un cadáver no podría estar en una casa 5 o 6 días porque empieza un proceso de descomposición, mucho menos aún un cadáver que lastimosamente murió por COVID-19. Se está convirtiendo en un foco de infección y empieza a propagar esto a toda su familia, al vecindario, etcétera. Aquí hablamos mucho de las famosas fake news y yo acepto que sí hay, por supuesto que hay fake news y nos afectan muchísimo, pero también esas fake news han hecho que el mundo, o muchas noticias que dicen que son fake news porque las dicen que son, ha hecho que el mundo conozca la realidad del Ecuador y que el presidente de la República tenga que salir a decir él mismo que transparenten las cifras. Tuvo que aceptar que nos estaba mintiendo, porque me imagino que al decir, pedir que transparenten las cifras, está aceptando que nos mintió. Hasta el día de hoy, supuestamente hay 3.646 infectados de coronavirus, de los cuales 2.524 están en Guayaquil. De los que sabemos, Luis, porque lastimosamente aquí no hay pruebas para corroborar si estás enfermo o no. Entonces, obviamente, si no puedo hacer las pruebas, yo no puedo saber realmente cuánta gente está infectada. Y más allá de eso, no puedo saber cuánta gente ha muerto de coronavirus porque nunca les diagnostiqué si estaban enfermos o no. O sea, hablamos de que tenemos 180 muertos hasta el día de hoy. Si fueran 180 muertos, no estaríamos colapsados con los muertos en las casas. Claro, ¿Quién sabe eso es. cuántos son? Claro, esos números precisamente te iba a comentar, es que no suman, es demasiado extraño. Hablan de unos números de muertos que realmente son, entre comillas, irrisorios para un volumen que se debería manejar y por la crisis que se ve en los centros hospitalarios, el hecho de que las morgues no se den basto, etcétera, etcétera, pues yo estoy seguro que estamos hablando de muchísimos más. Y lo que tú dices es que cómo contabilizas de verdad los números de contagiados. No tienes manera. Y también hay que ver otra cosa que es muy interesante y es el tipo de comunicación que se ha manejado en Guayaquil y el tipo de comunicación que se ha manejado en Quito. Mira, aquí tenemos un alcalde, Yunda, que él ha cogido la crisis por los cuernos, como se dice popularmente, y nos ha mantenido con reglas mucho más claras. Y por eso es que Quito no ha tenido una propagación tan fuerte de infectados. Eso es un líder que sabe cómo comunicar, cómo llegar a la gente. ¿Cómo pedirte que te quedes en casa? Aquí se hizo hace una semana o 2 semanas una radio maratón. Y como la gente, el nivel de credibilidad al alcalde ha subido al 98% cuando fue un alcalde que entró con menos del 22% de votación aquí en Quito, porque él ha sabido manejar la cosa adecuadamente y la gente hizo donaciones, estamos manejando para darle alimento a la gente que no tiene. Entonces, si la gente está con alimento y está cuidada, no va a salir de su casa, se va a mantener ahí. Por eso es que Quito está mucho más contenida que Guayaquil. Y oye, Patricia, para tomar, bueno, además de aprovechar de que tú como consultora política obviamente estás muy metida en el tema, también muy sumergida, quería preguntarte por las elecciones del año que viene. ¿Tú qué piensas? ¿Las elecciones se van a dar? ¿Tú crees que las elecciones van a ser posibles? El Consejo Electoral se ha planteado, la presidenta ha planteado que las elecciones se prorroguen un poco, pero todavía no hay nada cierto.
Lo que sí es cierto es que lastimosamente muchos actores políticos en el Ecuador se han valido de esta crisis y del dolor humano para hacer campaña política, lo cual es realmente muy triste. Nos ofende muchísimo. Los ecuatorianos no somos tontos y sabemos darnos cuenta de las cosas, pero lastimosamente muchos actores políticos han intentado hacer de esta crisis su campaña política y eso no lo vamos a perdonar. No sabemos si se den o no se den las elecciones, no sabemos, porque vamos a tener o sea, después de esto se viene una crisis económica muy fuerte para nuestro país, lastimosamente, de la cual tendremos que ver cómo salir. Y espero que los voceros, que los actores políticos sepan enfrentar esta crisis y sepan trabajar por la gente que más lo necesita, ¿no? Los que En, están es- más en desvalidos. este plano político, bueno, mucho se ha hablado precisamente de la persecución que se ha generado contra personas que trabajaban o trabajan incluso o que son afines al gobierno anterior o a lo que era Alianza País en algún momento, que después obviamente se ha fraccionado ya en diferentes movimientos, en diferentes sectores, no solo de Ecuador, incluso mundial. ¿Tú qué piensas? ¿Que esto va a generar algún cambio de actitud política? Vamos a ver de repente que no sé, que cambien, no, no digo los bandos, pero que por lo menos la persecución pare, porque se va a necesitar de todos los ecuatorianos juntos y de las cabezas pensantes del Ecuador para poder reconstruir lo que se había construido, se ha venido destruyendo en los últimos años y ahora con esta crisis ha terminado obviamente de caer en una caída libre, valga la redundancia, que no es muy alentadora. Lastimosamente, el sector político de este país tiene tanto odio, tiene tanta codicia, que yo no sé si realmente las cosas cambien y podamos juntarnos y trabajar. Mira, lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Nacional es un caso que a mí me sorprendió muchísimo. Se intentó hacer se llamó obviamente al presidente del IES, de la Seguridad Social aquí en Ecuador, porque hubo un problema de sobreprecios en un contrato que se intentaba hacer para comprar mascarillas, un contrato que estaba con 300% de sobreprecio y por suerte, por denuncias ciudadanas, por las famosas fake news, se descubrió y se logró parar. Se llamó al presidente a la asamblea a que explique al país qué es lo que había pasado y bueno, él aparte de lavarse las manos y decir que no conocía el tema, se intentó hacer una resolución para pedir al presidente la destitución inmediata de este mal funcionario que intentó enriquecerse a costa del dolor del Ecuador. Y muchos asambleístas detuvieron esta resolución y no se la dio. Y el presidente del IES sigue al frente de la institución tan importante en este momento sin haber recibido ninguna sanción, ni siquiera administrativa, mucho menos separarlo del cargo. Así es que con este tipo de ejemplos vemos que realmente la unidad política es muy complicada que se dé porque todavía existen demasiados odios, demasiado rencor y demasiada codicia. Como se nos está acabando, se nos ha acabado el tiempo, la verdad que no es muy alentador escuchar el panorama que está llegando desde Ecuador. Patricia, te agradezco un montón tu tiempo, que yo sé que estás súper ocupada. Además, vamos a aprovechar de hacer la campaña para que vean la gran cantidad de reuniones que estás teniendo tú diariamente, pues me llegan también tus notificaciones de conferencias aquí. Creo que tienes una más tarde en México. Así que la mejor de la suerte, te dejo para que te despidas y te mando obviamente un gran abrazo como siempre y espero volverte a ver pronto por allá por Quito. Luis, siempre es un gusto conversar contigo, sabes que eres un gran amigo que tengo muchísimo aprecio. Creo que este tipo de entrevistas son importantes porque el mundo tiene que ver lo que está pasando en el Ecuador. Simplemente cerrar con un mensaje de unidad. De unidad, el Ecuador es uno solo, vamos a salir juntos de esto, de dejar la codicia a un lado y de ser un poco más humanos. Y ojalá poder aprender muchísimo de este encierro, de esta pausa obligada que nos ha tocado hacer a todos, seguir trabajando, ser más innovadores y sobre todo ser solidarios. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, un gran abrazo. Saludos a tu perro que lo hemos logrado mantener calladito durante esta entrevista. Yo no sé dónde está metido, pero por ahí debe andar ahí seguramente escondido o comiendo o haciendo de las suyas. Muchísimas gracias, Patricia. Esta ha sido Patricia Astudillo, que nos ha estado acompañando desde Quito, Ecuador, hablando un poco sobre la situación actual, la crisis en Ecuador, el tema del coronavirus. Así que les invito a que compartan
esta entrevista, se enchufen a mis redes, a Luis Castro TV, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, y estén atentos porque todos los días les voy a estar trayendo entrevistas con personalidades interesantes en todas partes del mundo que están dispuestas a contarnos cómo están viviendo esta crisis mundial, esta pandemia del coronavirus en todas partes del mundo. Yo me despido, les deseo muy buenas noches y será en una próxima oportunidad.